Bueno, pues como decía, gracias por venir, gracias a AMS por facilitar esta interacción o este intercambio de información sobre lo que pueden ser soluciones satisfactorias y permanentes para la disfunción eréctil. Me comentaba antes Juan Carlos que hay un incremento grande en cuanto a consultas por disfunciones sexuales, también lo experimentamos en el hospital. Y bueno, mi nombre es Antonio Martín Morales, como lo he dicho, trabajo en la unidad de gestión clínica Intercentro, concretamente en el Hospital Carlos Haya, y tengo el placer también de tener un equipo trabajando privadamente que es el Instituto de Urología Málaga. Hoy vamos a hablar de opciones de tratamiento más allá de los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, que es lo que fundamentalmente manejáis vosotros. Viagra, Levitra, Cialis, ahora Espedra, y ver que no se termina ahí la cosa, sino que podemos hacer bastantes más cosas por nuestros pacientes. Vayan por delante la presentación de lo que son mis posibles conflictos de intereses y mis responsabilidades. Esta es una charla que se ha elaborado entre AMS y yo mismo, que está personalizada y basada en mi experiencia y está pensada como un complemento a la educación y capacitación de los médicos y no se debe considerar como un sustituto de vuestro criterio, que es lo que en realidad al final pues va a prevalecer. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué estamos aquí? Pues ver qué papel jugáis vosotros en la atención a los pacientes con disfunción eréctil, cuáles son las opciones de tratamiento, entender cuándo hay que remitir a un paciente a otro profesional, es decir, cuándo vosotros habéis llegado hasta el final de vuestras posibilidades y sobre todo, muy importante, saber qué profesional elegir, puesto que no todos los que estamos más allá de estos dos primeros escalones, que ahora después veremos, pueden o podemos ofrecer todas las soluciones que un paciente con disfunción eréctil requiere. ¿Qué es la disfunción eréctil? Pues yo creo que lo sabéis vosotros y en definitiva es pacientes con dificultades en la erección que le impiden tener una vida sexual satisfactoria. ¿Es muy prevalente, es muy frecuente esta historia? Yo creo recordar, si no estoy mal informado, vosotros tenéis más información al respecto, la prevalencia de la diabetes no supera el 8 o 10%, ¿es correcto? La disfunción eréctil, ahora veremos también datos, casi duplica esta prevalencia. Muchas veces hablo con el paciente que viene un poquito pues azorado, avergonzado, tal. Mire, cuando haya una reunión y haya 5, uno de ellos tiene problemas de erección. Y si son 10, pues serán 2 de ellos. Es decir, que no está usted solo y es una cosa muy frecuente. Lejos de lo que creíamos inicialmente, yo he mandado pacientes con disfunción eréctil, con factores de riesgo cardiovascular, al psiquiatra. Para decirle, no, mire usted, eso es una cosa que usted tiene en su cabeza y tal, pero mire, si yo he funcionado siempre bien, ahora qué es lo que me ocurre, no sé lo que le ocurra, pero el psiquiatra es el que tiene que hacerse cargo de usted. Diabético, hipertenso, colesterol alto, y hoy sabemos que el 90% de esos pacientes, sobre todo en la franja de edad entre los 40 y 60 años, si tienen estos factores de riesgo, la causa es orgánica y no es psicológica. ¿No hay psicología? Pues evidentemente puede haber un componente psicológico. El varón que tiene problemas de erección, pues en el momento que los tiene, se mete en ese círculo vicioso de que cuando va a tener relaciones sexuales, no va a tener relaciones sexuales exclusivamente, sino lo que va es a examinarse y ver qué es lo que ocurre con su pene, y esa es la situación en la cual el pene nunca va a funcionar adecuadamente. Esto es lo que os comentaba, este es un estudio que hicimos en el Hospital Carlos Haya a finales de la década de los 90, 1999, se publicó en el Journal of Urology en el 2001, donde hacíamos una pregunta simple, estudio epidemiológico con 2.500 pacientes en toda España, fue un trabajo muy bien hecho, coincidió con el lanzamiento de Viagra y evidentemente a Pfizer le interesaba saber, aparte de sus estudios de mercado, qué es lo que podía ocurrir en la población real desde otro punto de vista, y se implementó un estudio epidemiológico con la ayuda de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Hacíamos una pregunta simple, que es que era el propio paciente el que decía si tenía o no tenía una disfunción eréctil leve, moderada o severa, y estos son los porcentajes en forma global. El 12% tenía algún grado de disfunción eréctil, y esta es una franja de 25 a 70 años de edad. Utilizamos también para comparar, y era la primera vez en el mundo que se utilizaba este cuestionario dentro de un estudio epidemiológico, el dominio función eréctil del IEF, que entiendo que conocéis, ¿no? Conocéis todo el IEF. Bueno, pues hay un dominio, función eréctil, y es mucho más sensible, sobre todo
detectando pacientes con disfunción eréctil leve, que es ese paciente que tiene dificultades con la erección, pero dice, bueno, es que estoy cansado, he tomado alguna copa, no sé, estoy preocupado, tengo problemas económicos, en fin, no estoy y tal, y es muy difícil que se reconozca o que tenga problemas de erección y se autoetiquete o se catalogue ahí. La pregunta simple, cuando yo me catalogo, nos da una prevalencia. Este estudio, con esta herramienta para detectar disfunción eréctil, pues nos subía casi a un 19, un 20%, que es lo que os comentaba antes. Evidentemente, la edad juega un papel importante y no es lo mismo de 25 a 39, según los dos dominios, pregunta simple, dominio, función eréctil, que de 60 a 70 años, cuando nos vamos casi a un 50% de sujetos con problemas de erección. Esto es la distribución por grupo de edad y grado según la pregunta simple, donde como vemos que en la franja de 60 a 70 años, cuando hay casi un 32,3% según la pregunta simple, que es la que es menos sensible, digamos, y estos son los grados de severidad: completa, moderada y leve. Esto es un estudio de mercado de AMS, donde pues bueno, aparecen unas cifras altas, pero en definitiva lo que tenemos que ver también, el mensaje de esta diapositiva, es el hecho de que la edad juega un papel a la hora de el paciente con o sin disfunción eréctil. Esto lo comentábamos también antes, en el sentido que de las principales causas físicas de la disfunción eréctil, pues problemas cardiovasculares, diabetes, la medicación, cirugía pélvica, causas neurológicas, problemas endocrinos y otros, lejos de lo que antiguamente se creía. Cuando digo antiguamente estoy hablando de la década de los 80, de que todo paciente con disfunción eréctil era un paciente con un problema psicológico, y aquí no había más que hablar, ¿no? ¿Cuál es la relación con las comorbilidades? Pues aquí vemos cómo los sujetos sin y los sujetos con disfunción eréctil, pues la prevalencia de todos estos factores de riesgo vascular, hipertensión, enfermedad cardiovascular, dislipemia, diabetes, depresión, ansiedad, pues evidentemente están más prevalentes, son más prevalentes en los sujetos con problemas de erección. Esto mismo obteníamos en el estudio que hacíamos, donde vemos que la enfermedad prostática casi triplica la probabilidad de tener disfunción eréctil, y seguramente os habrán presentado en estos últimos tiempos el tadalafilo 5 miligramos para el tratamiento conjunto de hiperplasia benigna de próstata, o la sintomatología asociada a ello y la disfunción eréctil. Hay unos mecanismos fisiopatogénicos comunes en la base de ambas enfermedades, lo que es la disfunción eréctil y la sintomatología del tracto urinario inferior. La diabetes multiplica por 4 la probabilidad de tener disfunción eréctil. Problemas cardíacos, la hipertensión, por donde anda por aquí, 1,58, es decir, que son factores de riesgo cardiovascular. El pene es un órgano vascular y evidentemente cuando hay una alteración, pues el pene lo va a detectar. Tabaco y alcohol, pues también vemos cómo, comparados con los sujetos que no beben y no fuman, pues utilizar tabaco y utilizar alcohol multiplica e incrementa las probabilidades de tener disfunción eréctil. Pero esto no solamente es un problema de calidad de vida, es un problema que la salud sexual forma parte de la salud general, y hoy día nadie discute que una disfunción eréctil es un signo, un centinela de probable enfermedad cardiovascular. De hecho, hay algunas afirmaciones provocativas de un cardiólogo inglés, Graham Jackson, que dice que un sujeto con disfunción eréctil es un sujeto con una cardiopatía mientras no se demuestre lo contrario. Hubo un momento en el cual los urólogos mandábamos a los pacientes al cardiólogo para ver si podían o no tomar inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. Hoy día un sujeto que nos llega a la consulta con un problema de erección y que nunca se ha hecho una evaluación por su médico de cabecera o cardiológica y no vemos la causa, conviene que el cardiólogo tome cartas en el asunto y descarte patología cardiovascular, o sea que se debe remitir a aquel sujeto que no tiene. Bueno, si yo tengo colesterol alto, estoy con tratamiento, yo tengo la tensión controlada, tengo mi medicación y tal, si no hay esta situación, se debe remitir al paciente para que se haga una evaluación, porque puede ser un síntoma centinela. Hay estudios, que no traigo aquí, donde la disfunción eréctil precede en 3 años la aparición de un infarto de miocardio. Los sujetos con un infarto, si pregunta, el 70% de ellos tenían problemas de erección incluso 3 años antes de sufrir el evento cardiovascular. ¿Qué es la disfunción eréctil en el contexto de la atención primaria?, que creo que es donde mayormente nos debemos centrar. Esta pregunta la hacíamos también en el estudio EDEM, que es el estudio epidemiológico que os referencio, y le preguntábamos al sujeto si creía conveniente consultar a un profesional.
un 40% estaba muy de acuerdo, pero este 60% estaba en desacuerdo, entendía que, bueno, pues algo que va con la edad, algo que tiene que ver el médico con esto, yo no sé, en fin, estaba en desacuerdo a la hora de consultar al profesional. Y a la hora de decir con quién consultar, si me lo pide y quién, pues vemos cómo, el 73,5% está muy de acuerdo en consultar si se lo pide su médico, y su médico sois vosotros, los médicos de atención primaria. Hay alguna diapositiva donde se ve la viñeta, que está el paciente en la mesa de exploraciones y está pensando, ¿cómo le digo yo a este hombre que tengo problemas sexuales? Y el médico está pensando, ¿cómo abordo yo a este paciente y le pregunto si tiene problemas sexuales? ¿Cómo me voy a meter en su vida privada? Y esa situación de incomunicación hay que solventarla, puesto que, como os digo, el 73,5%, 3 de 4 pacientes estarían de acuerdo en consultar si es el médico el que abre la puerta. ¿Cómo abrir la puerta? Pues una pregunta neutra, sexualmente hablando, ¿cómo se encuentra usted? ¿El paciente tiene ganas de hablar de ello? Pues encuentra. ¿El paciente no tiene ganas de hablar con ello? Pues yo me encuentro perfectamente, no tengo ningún problema. Y ahí se cierra la historia, sin más. ¿Por qué es importante también? Pues porque el conocimiento de las soluciones multiplica por 3 la probabilidad de consultar y solucionar su problema. Estos datos yo creo que no se ajustan a la realidad nuestra española, no tengo el dato correcto, pero yo no creo que vosotros seáis los que recetáis el 61% de los inhibidores de la PDE5, de la fosfodiesterasa tipo 5. Yo creo que aquí la situación estaría más cercana al 50, 45, 50, puesto que nosotros vemos bastantes pacientes y hacemos bastante uso de la receta de inhibidores de la PDE5. ¿Qué busca un hombre en un tratamiento para la disfunción eréctil? Pues algo que le sea de una acción prolongada, que funcione cuando yo quiero o lo necesito, que me permita utilizarlo por causa o por el precio, que no tenga nada que ver con si he comido o he bebido, puesto que la idea esta típica de la cena romántica y después la actividad sexual pues está ligada, por supuesto que no tenga efectos secundarios, que sea seguro y eficaz y que sea fiable en el sentido que cada vez que lo utilizo yo voy a tener una erección, no es que yo me tome mi pastilla, no es que yo me ponga la inyección, no es que yo le dé a la prótesis y aquello no funcione, sino que sea fiable en el sentido de que cuando quiero aquello responda y yo pueda en esto. ¿De qué disponemos con nuestros pacientes? Pues esta parte de aquí, modificación de causas reversibles, es absolutamente crucial. Eso es algo que hay que verlo. En el último congreso americano salían trabajos de que la testosterona es muchísimo más eficaz si se aumenta o se incrementa o se suplementa con ejercicio y dieta. Entonces, modificación, y hablo de testosterona como algo que también se puede utilizar cuando el sujeto tiene síntomas de hipogonadismo y se comprueba bioquímicamente que hay déficit de testosterona, ¿no? La modificación de causas reversibles es lo más barato, lo más cómodo, digamos, quizás no sea tan cómodo el modificar los malos hábitos, pero es algo en lo que debemos insistir, puesto que es lo que nos va a rendir más beneficio. Después tenemos los tratamientos de primera línea, los fármacos orales y terapia de pareja o sexual. Segunda línea, dispositivos de erección por vacío, las inyecciones o el alprostadil intrauretral y las inyecciones intracavernosas, y ya pasamos a lo último, que son las prótesis quirúrgicas, que es un tratamiento, una situación ya de irreversibilidad. ¿Qué pasa si mi paciente no ha respondido bien a los tratamientos orales? Reeducar y contrastar de nuevo con el mismo agente. Un 30% de los pacientes que dicen que no responden a los fármacos orales es porque no lo toman adecuadamente. Hay quien piensa que tomo la pastilla y hay que esperar que la erección se produzca, eso no es así, hace falta estímulo sexual. Hay quien lo toma en un tiempo que no es, hay quien lo toma con el estómago lleno, es decir, que hay que reeducar y ver, no se toma la máxima dosis, es decir, que hay que reeducar al paciente y asegurarse de que las condiciones óptimas para la acción del fármaco se han cumplido para etiquetarlo definitivamente como un no respondedor. ¿Merece la pena cambiar a otro inhibidor? Realmente anecdótico la respuesta positiva cuando se cambia, pero muchas veces el impacto psicológico de decir, mire, usted está tomando ahora, por ejemplo, Levitra de 20 y le voy a pasar a Espedra de 200,
El hecho del 20 a 200 le da al paciente como una historia de que esto es mucho más potente y entonces yo ya estoy seguro y ya libero. Entonces, bueno, eso, ya digo, es anecdótico, no hay una base de evidencia científica a la hora de abogar por esto, pero ocurre en la realidad. Y si nada de esto funciona, pues saltar la escalera terapéutica y remitir al paciente al especialista que pueda hacerlo. ¿Cuáles son estas segunda escalera, segundo escalón en el tratamiento? Pues dispositivo de erección por vacío, que hay quien lo mete en la primera escalera, el primer escalón del tratamiento, supositorio uretral, inyecciones intracavernosas. Aquí me permito hablar de ondas de choque, que es algo que estoy experimentando en la clínica diaria y es algo que funciona. Ahora daré algunas notitas sobre ello. Y finalmente los implantes de prótesis de pene. Esto vamos a ir rápido, es un cilindro de plástico, se hace el vacío aquí a flujo de sangre y aquí hay una banda elástica que se hace saltar sobre la base del pene y mantiene la erección que se ha conseguido así de forma pasiva. Yo creo que esto lo estará usando ahora mismo en Málaga uno o ninguno, por decir algo así. Esto es realmente incómodo y aunque tiene muy buena salida, dicen en otros países, aquí por cuántas veces lo hemos intentado, no hay historia. Yo tuve incluso la tentación de probarlo y ver por qué la gente no lo quería y el escroto se te mete dentro, en fin, esto es una cosa que realmente tiene poca historia, pero que aparece en todos lados. Dispositivos de erección por vacío, pues, ventajas e inconvenientes, creo que no merece la pena, puesto que no es algo que tenga salida en nuestro medio. Esto, que es un tratamiento de supositorios uretrales, tratamiento que está financiado por la Seguridad Social, y es curioso porque, bueno, yo creo que está financiado, entre otras cosas porque funciona muy poco, es decir, que esto es un 10% de los sujetos que lo utilizan son los que van a tener una erección adecuada, pero ya digo que no es algo que sea realmente beneficioso para el paciente. Pues las ventajas: que no hay agujas ni inyecciones, hay una seguridad y eficacia demostrada y erección en un periodo de 15 minutos. Esta es la forma como se utiliza esto es el dispositivo. Hay que orinar para que la uretra esté húmeda y permita la inserción. Una vez aquí se empuja este botoncito y aquí cae el micro supositorio que después se estruja, se disuelve en la uretra y se absorbe y provoca una vasodilatación, pero ya digo, tiene el 10% de eficacia que las inyecciones intracavernosas. Algunos inconvenientes: dolor y quemazón en el pene, la rigidez inadecuada en la mayoría de los casos, requiere mantenerse refrigerado y puede resultar un poquito complicado a aquellos sujetos que tienen poca destreza manual. Las inyecciones, esto sí realmente es una auténtica alternativa, una alternativa real que tenemos también, financiada por la Seguridad Social, y se trata de utilizar pues, la prostaglandina E1, que actúa a través de otra vía distinta a lo que es el GMP cíclico, que son los fármacos orales, de forma que incluso muchas veces se puede complementar y utilizar el sujeto la inyección y tomarse además un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5. Ventajas: eficaz y fiable, y se mantiene una erección de forma dosis dependiente. Si quiero tener más tiempo la erección, me inyecto un poco más. Si quiero tener menos tiempo la erección, inyecto menos cantidad. Inconvenientes: hay un riesgo de erección prolongada, de que dure 4 horas o más, de que la aguja se quede pegada en el pene, una técnica adecuada. Nosotros en el Hospital Carlos Haya tenemos lo que yo en principio intenté llamar una línea caliente y la enfermera se negó absolutamente a aquello por razones obvias, pero era la posibilidad de que el paciente en cualquier momento durante el horario de atención al público, atención al paciente de 8 a 3, pues pudiera llamar con cualquier tipo de problema. Entonces yo le quise llamar un poquito así provocativamente, pues la línea caliente, y la enfermera me dijo que eso sí, eso que diera yo mi teléfono porque ella no iba a responder a la línea caliente. Pero vamos, ella se encarga de entrenar al paciente, de decirle cómo es, cómo se pincha, qué puede pasar, qué es lo que tiene que hacer, instrucciones por escrito, y realmente el paciente tiene un grado de cumplimentación alto.
Posible sangrado, formación, control y ajuste de las dosis, que lo hace la enfermera, dolor en la zona de punción, cicatrices a largo plazo. Si no hay una técnica adecuada de inyección, y quizás no con la prostaglandina E1, sí inicialmente con la papaverina, que teníamos casi un 11% de fibrosis intracavernosa, por eso se abandonó. Entonces, bueno, pues si hay una mala técnica de que rompa el tejido cavernoso porque movilizan la aguja más de lo adecuado y demás, pues puede haber cicatrices, fibrosis que dificulten la erección. Hematomas, erección prolongada, fibrosis cavernosa, como digo, baja la tolerabilidad a largo plazo de que se vaya uno acostumbrando al fármaco, y esto lo vemos también en la consulta. Y nuevamente, pues hay que tener una cierta destreza manual y visual para poder utilizar esta técnica de inyección. Hablaba antes de las ondas de choque. Esto es algo que presentaba hace muy poquito tiempo en Tenerife, en el Congreso Nacional de Urología, y las ondas de choque que nosotros utilizamos para romper las piedras, pues en la cardiología se utilizaban para establecer una estrategia terapéutica no invasiva de la cardiopatía isquémica, puesto que las ondas de choque tienen un efecto positivo en la proliferación, diferenciación de los cardiomiocitos, el músculo liso y las células precursoras endoteliales. Esto se ha visto en la experimentación. Evidentemente no es un tratamiento estandarizado para los sujetos con infartos de miocardio, pero es algo que está ahí. Y se pasó a aplicarlo en la disfunción eréctil, puesto que si la función endotelial está afectada en pacientes con disfunción eréctil, ¿por qué no utilizar estas ondas de choque para tratar de provocar una mejoría en el tejido cavernoso? Esta es la forma como actúa. El impacto de esas ondas de choque provoca lo que se llama una shear stress, que es una acción por mecánica del deslizamiento de la sangre sobre las paredes vasculares. Esto provoca una respuesta intra y extracelular. Hay una liberación de óxido nítrico sintetasa endotelial, liberación de factores vasculares de crecimiento endotelial, una proliferación del antígeno de proliferación nuclear, y en definitiva una neovascularización del pene. Y esto, que parece muy teórico, en la práctica está funcionando. Por eso quizás habría que plantearse introducir las ondas de choque como alternativa inicial en el tratamiento, como adyuvante antes de pasar a otras escaleras, o como un test de ver si no se puede recuperar función eréctil antes de pasar a un tratamiento irreversible como pudieran ser las prótesis de pene. Esta es la forma como se aplica la historia. Se hace en la consulta sin necesidad de anestesia, sin necesidad de nada, dura 20 minutos, es una consulta normal y corriente y el paciente se va a su casa sin más problemas. Estos son datos nuestros donde se ve que la pregunta del diario de encuentro sexual, la número 3, que es la que nos dice el porcentaje de sujetos que han podido completar el coito con éxito, pues avanza desde la situación basal, desde un 30 y tanto, 25-30%, casi a un 70 y a un 60 en este caso de una serie más severa, y se mantiene a los 3 meses después de terminar el tratamiento. O sea que es algo que al sujeto le puede hacer incluso prescindir de su tratamiento habitual. Finalmente, los implantes de prótesis de pene, que es una opción para hombres que ya han probado otros tratamientos sin éxito, llevan en el mercado más de 30 años, hay más de 300.000 implantes hasta la fecha, y es el tratamiento que produce mayor satisfacción y que se usa con más frecuencia en los sujetos que tienen disfunción eréctil. La razón, tan simple como que es algo que no tengo que programar mi actividad sexual, no me tengo que tomar la pastilla, no tengo que estar excesivamente motivado si no quiero, simplemente cuando me apetezca o le apetezca a mi pareja y me requiera, yo activo mi prótesis o pongo la prótesis, si es maleable, en posición de ataque y adelante. Y todos y cada uno de los estudios en los cuales se mira la satisfacción y la eficacia de los tratamientos para la disfunción eréctil apuntan a este tratamiento como el de mayor tasa de satisfacción y mayor tasa de eficacia y de uso. Evidentemente es un tratamiento que debe estar reservado cuando fallan los otros tipos de tratamiento. No debe llegar un paciente y decir, oiga, me han dicho que esto es lo mejor que hay, yo quiero una prótesis. Es algo que en principio no está indicado y se debe discutir muy mucho con el paciente y tratar de convencerlo de que no es su opción si hay respuesta a otro tipo de tratamiento. Esto es lo que os comentaba, más del 90% de la satisfacción en comparación con lo que son las inyecciones, que es lo que menos satisfacción da, y lo que es la medicación oral,
y muchos pacientes al final del tiempo acaban abandonando estos tratamientos. Este no lo pueden abandonar porque lo tienen ahí puesto. 92% de los pacientes que tienen una prótesis recomendarían una prótesis a quien fuera, y no solamente el paciente, sino el 90% de las parejas lo recomendaría igualmente. Estos son los tipos de prótesis de pene, que, bueno, un cilindro, que prácticamente esto ya no se utiliza, 2 piezas y 3 piezas. 2 piezas tiene aquí el reservorio bomba, de forma que el líquido va de los cilindros al resipam, al reservorio bomba, no hay nada dentro de lo que es la cavidad pelviana, y las de 3 piezas pues tenemos un reservorio, una bomba y los cilindros. Manipulando aquí, si apretamos en la bombita esta, el líquido pasa de aquí a los cilindros provocándose la erección, y cuando queremos conseguir la flacidez actuamos sobre este botoncito, momentary squeeze, por esto estas prótesis se llaman MS, o sea, una pulsación durante 2 segundos hace que el líquido pase de aquí al reservorio y el pene quede en flacidez. Esto refleja y hace, en fin, intenta hacer el doble de lo que es la erección normal. Las ventajas, pues, si nadie sabe que usted lleva una prótesis de pene y no le trastean en los bajos, nadie desde fuera va a ver que usted lleva una prótesis de pene. Refleja o intenta, no me sale la palabra, reflejar o parecer, simular, exactamente, simular lo que es una erección natural. Se activa o se infla para aportar rigidez y se desinfla para provocar la flacidez. La duración de la erección es controlable desde el momento que yo activo y después desactivo cuando quiero. Cuando se desinfla, los cilindros están suaves y flácidos. Hay un tipo que es la GX, que expande tanto un poquito en longitud como en grosor, con lo cual se adapta perfectamente a lo que son los cuerpos cavernosos, y las últimas prótesis vienen con una cubierta antibiótica que disminuye drásticamente la infección, que es el enemigo número 1 de los implantes de prótesis de pene. Esta es la forma cómo funciona. Se está activando lo que es la bombita y eso se mantiene erecto hasta que uno coge y quiere, le da al botoncito ese y el líquido pasa de nuevo al reservorio y esa se produce la flacidez. Riesgos. Evidentemente no hay ningún tratamiento que no tenga sus efectos secundarios. Si hay alguna erección residual, una vez que se implanta la prótesis, esta desaparece. Yo tengo ahora un paciente con un problema mental severo, obeso mórbido, que le puse todas las trabas del mundo, incluso hablando con el psiquiatra, para intentar convencerlo de no ponerse la prótesis. El hombre argumentaba que tenía derecho a ponerse su prótesis, puesto que estaba en tratamiento psiquiátrico, pero él quería tener su actividad sexual. No hubo forma de conseguir ningún argumento que pudiera yo oponer a aquello. Perdió 60 kilos, hizo cirugía bariátrica, me dijo, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer y aquí estoy, y peso ahora 70 y no sé cuántos kilos y me quiero poner mi prótesis de pene. Se le puso su prótesis de pene, la prótesis está perfecta y ahora el hombre tiene el problema de que no eyacula. Y a pesar de que se toca, se masturba, no sé cuánto y tal, no eyacula y se quiere quitar la prótesis de pene para volver a la situación actual donde él se podía tocar y por lo menos eyaculaba. Entonces le comento que ya no puede volverse atrás, porque en el momento que le saquemos la prótesis pues no va a tener erección de ningún tipo. Ah, pero esto no se me queda igual que estaba. Evidentemente no. Entonces ahora estamos ahí en la pelea de a ver si le quitamos, que le he dicho que no le vamos a quitar la prótesis. Entonces cualquier tipo de erección residual queda eliminada una vez que la prótesis se implanta. En caso de infección, que como digo es el enemigo público número 1, hay que retirarla. La erección que se tiene con una prótesis de pene nunca es igual que la erección previa a necesitar una prótesis de pene, y eso lo debe saber también el paciente. Yo llegué hace 2 días de Kuwait, donde he estado precisamente haciendo cirugía de prótesis de pene, y me comentaba uno de los compañeros allí, uno de los compañeros urólogos, que el mayor problema que tenía en la consulta era que los pacientes se quejaban de que el pene no era tan largo, que si ese era mi problema también. Digo, menos se trata de dar una buena información preoperatoria y ponerle al paciente la cosa
no como un camino de rosa y que aquello va a ser maravilloso después, sino decir, oiga, usted va a conseguir un pene perfectamente útil, funcional, le va a servir, pero no como cuando usted tenía 20 años o su pene funcionaba correctamente. De todas formas, ya digo, el paciente se puede hacer una idea de qué longitud va a tener a posteriori si se estira el pene al máximo, y esa es la longitud que nosotros vamos a conseguir en el quirófano, puesto que de esa manera es como medimos qué dispositivo es el que se tiene que implantar. Evidentemente la prótesis puede tener fallos mecánicos. Me preguntaban allí también en Kuwait, ¿esto qué tiempo dura? Y la vida media de una prótesis con un uso razonable está ya entre los 12 y 13 años. Es decir, que hay tiempo como para que uno pueda disfrutar de su prótesis. Y el que quiera más, pues ya tenéis aquí www.amsellabelin.com para ver qué otras posibilidades o qué otros problemas puede haber relacionados con las prótesis de pene, pero básicamente son estos. Y el dolor, que está más relacionado quizás con una mala técnica en el momento de seleccionar la longitud del cilindro. Si hay un cilindro excesivamente largo, pues eso va a estar ahí molestando, que la idea que yo le transmito a mis pacientes es el hecho de que cuando me compro unos zapatos pequeños, pues evidentemente el pie cómodo no está ahí y eso va a provocar dolor, y eso se trata más bien, y si la cosa es persistente, pues igual habría que reoperar y reajustar la longitud de los cilindros que se han implantado con unos extensores traseros. Vamos a ir resumiendo. Los implantes llevan más de 30 años en el mercado, es una opción para sujetos en los cuales no han funcionado otras alternativas terapéuticas, y esto es importante, no se debe uno saltar la escalera terapéutica, y ofrecen una satisfacción a largo plazo tanto a los pacientes como a sus parejas. Ahora creo que os van a dar, os van a dar materiales informativos y educativos para que se distribuyan a los pacientes y conozcan que se puede ir más allá de los fármacos orales. Y la última parte de la charla es por qué escoger a un sujeto, a un especialista, tener un urólogo de referencia que sepáis que funciona o maneja prótesis de pene, para evitar que el paciente vaya, venga, deje de ir, deje de venir, y que directamente vaya a un urólogo, o a algún urólogo en este caso, que sepa cómo manejar en todos los tramos de la escalera terapéutica los pacientes con disfunción eréctil. ¿Qué os puedo yo aportar o qué os aporta Antonio Martín Morales? Pues llevo desde el año 1987 involucrado en lo que inicialmente era la andrología y hoy se llama medicina sexual, de la cual creo que estáis todos al tanto. He tenido muchísima actividad en lo que son instituciones, asociaciones nacionales e internacionales. Me he preocupado en publicar y me he preocupado también en operar a pacientes, y pongo aquí lo de la inmensa mayoría de 3 piezas porque de donde vengo ahora recientemente de Kuwait, pues ellos lo que están haciendo es implantando prótesis de pene maleables. En nuestra, o por lo menos en mi experiencia, no reproducen una erección tan bien como lo reproducen las prótesis de 3 piezas. Evidentemente hay una diferencia en cuanto al precio, pero no creo que el precio deba condicionar, salvo en situaciones muy concretas, lo que es disponer de un dispositivo que te da una erección prácticamente igual que la que puede ser la erección natural. Muchas gracias por la asistencia y espero que nos haya servido. A mí me ha servido y a vosotros espero que también. Muchas gracias.